Feliz Día del Libro. Hoy, 23 de abril, las bibliotecas municipales nos invitan a una lectura continuada desde casa del libro Trafalgar de Benito Pérez Galdós en el centenario de su muerte. Empiezo yo con esta iniciativa a la que os habéis sumado muchos de vosotros. Espero que os haya gustado y que disfrutemos todos de la lectura. Se me permitirá que antes de referir el gran suceso de que fui testigo, diga algunas palabras sobre mi infancia, explicando por qué extraña manera me llevaron los azares de la vida a presenciar la terrible catástrofe de nuestra marina. Al hablar de mi nacimiento, no imitaré a la mayor parte de lo que cuentan hechos de su propia vida, quienes empiezan nombrando su parentela, las más veces noble, siempre hidalga por lo menos, si no se dicen descendientes del mismo emperador, de Trapisonda. Yo en esa parte no puedo adornar mi libro con sonoros apellidos, y fuera de mi madre, a quien conocí por poco tiempo, no tengo noticia de ninguno de mis ascendientes, sino de Adán, cuyo parentesco me parece indiscutible. Doy principio, pues, a mi historia como Pablos, el buscón de Segovia. Afortunadamente, Dios ha querido que en esto solo nos parezcamos. Yo nací en Cádiz y en el famoso barrio de La Viña, que no es hoy, ni menos era entonces, Academia de Buenas Costumbres. La memoria no me da luz alguna sobre mi persona y mis acciones en la niñez, sino desde la edad de 6 años. Y si recuerdo esta fecha es porque la asocio a un suceso naval del que oí hablar entonces, el combate del Cabo San Vicente acaecido en 1797. Dirigiendo una mirada hacia lo que fue, con la curiosidad y el interés propios de quien se observa, imagen confusa y borrosa, en el cuadro de las cosas pasadas, me veo jugando en la caleta, con otros chicos de mi edad, poco más o menos. Aquello era para mí la vida entera, más aún, la vida normal de nuestra privilegiada especie, y los que no vivían como yo, me parecían seres excepcionales del humano linaje, pues en mi infantil inocencia y desconocimiento del mundo, yo tenía la creencia de que el hombre había sido criado para la mar, habiéndole asignado la providencia, como supremo ejercicio de su cuerpo, la natación, y como constante empleo de su espíritu, el buscar y coger cangrejos, ya para arrancarles y vender sus estimadas bocas, que llaman de la isla, ya para propia satisfacción y regalo, mezclando así lo agradable con lo útil. La sociedad en que yo me crié era, pues, de lo más rudo, incipiente y soez que puede imaginarse. Hasta tal punto que los chicos de la caleta éramos considerados como más canallas que los que ejercían igual industria y desafiaban con igual brío los elementos en puntales. Y por esa diferencia, uno y otro bando nos considerábamos rivales, y a veces medíamos nuestras fuerzas en la puerta de tierra con grandes y ruidosas pedreas que manchaban el suelo de heroica sangre. Cuando tuve edad para meterme de cabeza en los negocios por cuenta propia, con objeto de ganar honradamente algunos cuartos, recuerdo que lucí mi travesura en el muelle, sirviendo de introductor de embajadores a los muchos ingleses que entonces como ahora nos visitaban. El muelle era una escuela ateniense para despabilarse en pocos años, y yo no fui de los alumnos menos aprovechados en aquel vasto ramo del saber humano, así como tampoco dejé de sobresalir en el merodeo de la fruta, para lo cual ofrecía ancho campo a nuestra iniciativa y altas especulaciones la plaza de San Juan de Dios. Pero quiero poner punto en esta parte de mi historia, pues hoy recuerdo con vergüenza tan grande envilecimiento, y doy gracias a Dios de que me librara pronto de él, llevándome por más noble camino. Entre las impresiones que conservo, está muy fijo en mi memoria el placer entusiasta que me causaba la vista de los barcos de guerra, cuando se fondeaban frente a Cádiz o en San Fernando. Como nunca pude satisfacer mi curiosidad viendo de cerca aquellas formidables máquinas, yo me las representaba de un modo fantástico y absurdo, suponiéndolas llenas de misterios. Afanosos para imitar las grandes cosas de los hombres, los chicos hacíamos también nuestras escuadras, con pequeñas naves rudamente talladas a que poníamos velas de papel o trapo, marinándolas con mucha decisión y seriedad en cualquier charco de puntales o la caleta. Para que todo fuera completo, cuando venía algún cuarto a nuestras manos, por cualquiera de las vías industriales que nos eran propias, comprábamos pólvora en la casa de la tía Coscoja de la calle del Torno de Santa María y con este ingrediente hacíamos una completa fiesta naval. Nuestras flotas se lanzaban a tomar viento en océanos de 3 varas de ancho. Disparaban sus piezas de caña, se chocaban remedando sangrientos abordajes, en que se batía con gloria su imaginaria tripulación. Cubríalas el humo, dejando ver las banderas, hechas con el primer trapo de color encontrado en los basureros. Y en tanto, nosotros bailábamos de regocijo en la costa, al estruendo de la artillería,
figurándonos ser las naciones a que correspondían aquellos barcos, y creyendo que en el mundo de los hombres y de las cosas grandes, las naciones bailarían lo mismo presenciando la victoria de sus queridas escuadras. Los chicos ven todo de un modo singular. Aquella era época de grandes combatientes navales, pues había uno cada año y alguna escaramuza cada mes. Yo me figuraba que las escuadras se batían unas contra otras pura y simplemente porque les daba la gana, o con objeto de probar su valor, como dos guapos que se citan fuera de puertas para darse navajazos. Me río recordando mis extravagantes ideas respecto a las cosas de aquel tiempo. Oí hablar mucho de Napoleón. ¿Y cómo creen ustedes que yo me lo figuraba? Pues nada menos que igual en todo a los contrabandistas que procedentes del campo de Gibraltar se veían en el barrio de la Viña con harta frecuencia. Me lo figuraba caballero, en un potro jerezano con su manta, polainas, sombrero de fieltro y el correspondiente trabuco. Según mis ideas, con este pergenio y seguido de otros aventureros del mismo empaque, aquel hombre que todos pintaban como extraordinario conquistaba la Europa, es decir, una gran isla dentro de la cual estaban otras islas que eran las naciones, a saber, Inglaterra, Génova, Londres, Francia, Malta, la tierra del Moro, América, Gibraltar, Mahón, Rusia, Tolón, etc. Yo había formado esta geografía a mi antojo, según las procedencias más frecuentes de los barcos con cuyos pasajeros hacía algún trato. Y no necesito decir que entre todas estas naciones o islas, España era la mejorcita, por lo cual los ingleses, unos a modos de salteadores de caminos, querían cogérsela para sí. Hablando de esto y otros asuntos diplomáticos, yo y mis colegas de la caleta decíamos 1000 frases inspiradas en el más ardiente patriotismo. Pero no quiero cansar al lector con pormenores que solo se refieren a mis particulares impresiones, y voy a concluir de hablar de mí. El único ser que compensaba la miseria de mi existencia con un desinteresado afecto era mi madre. Solo recuerdo de ella que era muy hermosa, o al menos a mí me lo parecía. Desde que quedó viuda se mantenía, y me mantenía lavando y componiendo la ropa de algunos marineros. Su amor por mí debía ser muy grande. Caí gravemente enfermo de la fiebre amarilla, que entonces asolaba Andalucía, y cuando me puse bueno me llevó, como en procesión, a oír música a la Catedral Vieja, por cuyo pavimento me hizo andar de rodillas más de 1 hora, y en el mismo relato en que la oímos puso, en calidad de exvoto, un niño de cera que yo creí mi perfecto retrato. Mi madre tenía un hermano, y si aquella era buena, este era malo y muy cruel por añadidura. No puedo recordar a mi tío sin espanto, y por algunos incidentes sueltos que conservo en la memoria, colijo que aquel hombre debió de haber cometido un crimen en la época a que me refiero. Era marinero, y cuando estaba en Cádiz y en tierra, venía a casa borracho como una cuba, y nos trataba fieramente, a su hermana de palabra, diciéndole los más horrendos vocablos y a mí de obra, castigándome sin motivo. Mi madre debió padecer mucho con las atrocidades de su hermano, y esto, unido al trabajo tan penoso como mezquinamente retribuido, aceleró su fin, el cual dejó indeleble impresión en mi espíritu, aunque mi memoria puede hoy apreciarlo solo de un modo vago. En aquella edad de miseria y vagancia, yo no me ocupaba más que en jugar junto a la mar o en correr por las calles. Mis únicas contrariedades eran las que pudieran ocasionarme un bofetón de mi tío, un regaño de mi madre o cualquier contratiempo en la organización de mis escuadras. Mi espíritu no había conocido aún ninguna emoción fuerte y verdaderamente honda hasta que la pérdida de mi madre me presentó la vida humana bajo un aspecto muy distinto del que hasta entonces había tenido para mí. Por eso la impresión sentida no se ha borrado nunca. Transcurridos tantos años, recuerdo aún, como se recuerdan las medrosas imágenes de un mal sueño, que mi madre yacía postrada con no sé qué padecimiento. Recuerdo haber visto entrar en casa unas mujeres, cuyos nombres y condición no puedo decir. Recuerdo oír lamentos de dolor y sentirme yo mismo en los brazos de mi madre. Recuerdo también, refiriéndolo a todo mi cuerpo, el contacto de unas manos muy frías, pero que muy frías. Creo que después me sacaron de allí, y con estas indecisas memorias se asocia la vista de unas velas amarillas que daban pavorosa claridad en medio del día, el rumor de unos rezos, el cuchicheo de unas viejas charlatanas, las carcajadas de marineros ebrios, y después de esto la triste noción de la orfandad, la idea de hallarme solo y abandonado en el mundo, idea que embargó mi pobre espíritu por algún tiempo.
No tengo presente lo que hizo mi tío en aquellos días. Solo sé que sus crueldades conmigo se redoblaron hasta tal punto que, cansándome de sus malos tratos, me evadí de la casa deseoso de buscar fortuna. Me fui a San Fernando, de allí a Puerto Real. Juntéme con la gente más perdida de aquellas playas, fecundas en héroes de encrucijada, y no sé cómo ni por qué motivo fui a parar con ellos a Medinasidonia, donde, hallándonos cierto día en una taberna, se presentaron algunos soldados de marina que hacían la leva, y nos desbandamos, refugiándose cada cual donde pudo. Mi buena estrella me llevó a cierta casa, cuyos dueños se apiadaron de mí, mostrándome gran interés, sin duda, por el relato que de rodillas, bañado en lágrimas y con ademán suplicante, hice de mi triste estado, de mi vida y sobre todo de mis desgracias. Aquellos señores me tomaron bajo su protección, librándome de la leva, y desde entonces quedé a su servicio. Con ellos me trasladé a Vejer de la Frontera, lugar de su residencia, pues solo estaban de paso en Medinasidonia. Mis ángeles tutelares fueron don Alonso Gutiérrez de Cisniega, capitán de navío, retirado del servicio, y su mujer, ambos de avanzada edad. Enseñáronme muchas cosas que no sabía, y como me tomaran cariño, al poco tiempo adquirí la plaza de paje del señor don Alonso, al cual acompañaba en su paseo diario, pues el buen inválido no movía el brazo derecho y con mucho trabajo la pierna correspondiente. No sé qué hallaron en mí para despertar su interés. Sin duda mis pocos años, mi orfandad y también la docilidad con que les obedecía fueron parte a merecer una benevolencia a que he vivido siempre profundamente agradecido. Hay que añadir a las causas de aquel cariño, aunque me esté mal el decirlo, que yo, no obstante haber vivido hasta entonces en contacto con la más desarrapada canalla, tenía cierta cultura o delicadeza ingénita que en poco tiempo me hizo cambiar de modales, hasta el punto de que algunos años después, a pesar de la falta de todo estudio, hallábame en disposición de poder pasar por persona bien nacida. 4 años hacía que estaba en la casa cuando ocurrió lo que voy a referir. No me exige el lector una exactitud que tengo por imposible, tratándose de sucesos ocurridos en la primera edad y narrados en el ocaso de la existencia. Cuando cercano a mi fin, después de una larga vida, siento que el hielo de la senectud entorpece mi mano al manejar la pluma, mientras el entendimiento aterido intenta engañarse, buscando en el regalo de dulces o ardientes memorias un pasajero rejuvenecimiento. Como aquellos viejos verdes que creen despertar su voluptuosidad dormida engañando a los sentidos con la contemplación de hermosuras pintadas, así intentaré dar interés y lozanía a los mustios pensamientos de mi ancianidad, recalentándolos con la representación de antiguas grandezas. Y el efecto es inmediato, maravillosa superchería de la imaginación, como quien repasa hojas hace tiempo dobladas de un libro que se leyó. Así, miro con curiosidad y asombro los años que fueron, y mientras dura el embeleso de esta contemplación, parece que un genio amigo viene y me quita de encima la pesadumbre de los años, aligerando la carga de mi ancianidad, que tanto agobia el cuerpo como el alma. Esta sangre, tibio y perezoso humor que hoy apenas presta escasa animación a mi caduco organismo, se enardece, se agita, circula, bulle, corre y palpita en mis venas con acelerada pulsación. Parece que en mi cerebro entra de improviso una gran luz que ilumina y da forma a 1000 ignorados prodigios, como la antorcha de un viajero que, esclareciendo la oscura cueva, da a conocer las maravillosas de la geología tan de repente que parece que las crea. Y al mismo tiempo mi corazón, muerto para las grandes sensaciones, se levanta, Lázaro llamado por voz divina, y se me sacude en el pecho, causándome a la vez dolor y alegría. Soy joven, el tiempo no ha pasado, tengo frente a mí los principales hechos de mi mocedad. Estrecho la mano de antiguos amigos, en mi ánimo se reproducen las emociones dulces o terribles de la juventud, el ardor del triunfo, el pesar de la derrota, las grandes alegrías, así como las grandes penas ocasionadas en los recuerdos, como lo están en la vida. Sobre todos mis sentimientos domina uno, el que dirigió siempre mis acciones durante aquel azaroso periodo comprendido entre 1805 y 1834. Cercano al sepulcro, y considerándome el más inútil de los hombres, aún haces brotar lágrimas de mis ojos, amor santo de la patria. En cambio, yo aún puedo consagrarte una palabra, maldiciendo al ruin escéptico que te niega,
y al filósofo corrompido que te confunde con los intereses de un día. A este sentimiento consagré mi edad viril y a él consagró esta faena de mis últimos años, poniéndole por genio tutelar o ángel custodio de mi existencia escrita, ya que lo fue de mi existencia real. Muchas cosas que hoy voy a contar. Trafalgar, Bailén, Madrid, Zaragoza, Gerona, Arapiles. De todo esto diré alguna cosa, si no os falta la paciencia. Mi relato no será tan bello como debiera, pero haré todo lo posible para que sea verdadero. En uno de los primeros días de octubre de aquel año funesto, 1805, mi noble amo me llamó a su cuarto, y mirándome con su habitual severidad, cualidad tan solo aparente, pues su carácter era sumamente blando, me dijo: «Gabriel, ¿eres tú hombre de valor?». No supe al principio qué contestar, porque, a decir verdad, en mis 14 años de vida, no se me había presentado aún ocasión de asombrar al mundo con ningún hecho heroico. Pero el oírme llamar hombre me llenó de orgullo, y pareciéndome al mismo tiempo indecoroso negar mi valor ante persona que lo tenía en tan alto grado, contesté con pueril arrogancia: «Sí, mi amo, soy hombre de valor». Entonces aquel insigne varón, que había derramado su sangre en 100 combates gloriosos, sin que por esto se desdeñara de tratar confiadamente a su leal criado, sonrió ante mí, hízome seña de que me sentara, y ya iba a poner en mi conocimiento alguna importante resolución, cuando su esposa y mi ama doña Francisca entró de súbito en el despacho para dar mayor interés a la conferencia, y comenzó a hablar destempladamente en estos términos: «No, no irás. Te aseguro que no irás a la escuadra, pues no faltaba más, a tus años y cuando te has retirado del servicio por viejo. Ay, Alonsito, has llegado a los 70 y ya no estás para fiestas». Me parece que aún estoy viendo a aquella respetable cuanto iracunda señora con su gran papalina, su saya de organdí, sus rizos blancos y su lunar peludo a un lado de la barba. Cito estos 4 detalles heterogéneos porque sin ellos no puede representársela a mi memoria. Era una mujer hermosa en la vejez, como la Santa Ana de Murillo, y su belleza respetable habría sido perfecta, y la comparación con la Madre de la Virgen exacta, si mi ama hubiera sido muda como una pintura. Don Alonso, algo acobardado, como de costumbre, siempre que la oía, le contestó: «Necesito ir, Paquita. Según la carta que acabo de recibir de este buen churruca, la escuadra combinada debe o salir de Cádiz provocando el combate con los ingleses o esperarles en la bahía si se atreven a entrar. De todos modos, la cosa va a ser sonada». «Bueno», repuso doña Francisca, «ahí están Gravina, Valdés, Cisneros, Churruca, Alcalá Galiano y Álava, que machaquen duro sobre esos perros ingleses. Pero tú estás hecho un trasto viejo que no sirves para maldita de Dios la cosa. Todavía no puedes mover el brazo izquierdo a que te dislocaron en el Cabo de San Vicente». Mi amo movió el brazo izquierdo con gesto académico y guerrero para probar que lo tenía expedito, pero doña Francisca, no convencida con tan endeble argumento, continuó chillando en estos términos: «No, no irás a la escuadra, porque allí no hacen faltas tan antiguas como tú. Si tuvieras 40 años, como cuando fuiste a la Tierra de Fuego y me trajiste aquellos collares verdes de los indios, pero ahora... Ya sé yo que ese calzonazos de Marcial te ha calentado los cascos anoche y esta mañana, hablándote de batallas. Me parece que el señor Marcial y yo tenemos que reñir. Vuélvase él a los barcos si quiere, para que le quiten la pierna que le queda, o San José bendito. Si en mis 15 hubiera sabido yo lo que era la gente de mar, qué tormento, ni un día de reposo». Se casa una para vivir con su marido y a lo mejor viene un despacho de Madrid que en 2 palotadas me lo manda qué sé yo a dónde. A la Patagonia, al Japón o al mismo infierno. Está una 10 o 12 meses sin verle y al fin, si no se le comen los señores salvajes, vuelve hecho una miseria, tan enfermo y amarillo que no sabe una qué hacer para volverle a su color natural. Pero pájaro viejo no entra en jaula. Y de repente viene otro despachito de Madrid. Vaya usted a Tolón, a Brest, a Nápoles, acá o acullá, donde le dé la gana al bribonazo del primer cónsul. Ay, si todos hicieran lo que yo digo, qué pronto las pagarían todas juntas ese caballerito que trae tan revuelto al mundo. Mi amo miró sonriendo una mala estampa clavada en la pared y que, torpemente iluminada por ignoto artista, representaba al emperador Napoleón, caballero en un corcel verde, con el célebre redingote embadurnado de bermellón. Sin duda la impresión que dejó en mí aquella obra de arte,
que contemplé durante 4 años, fue causa de que modificara mis ideas respecto al traje de contrabandista al grande hombre, y en lo sucesivo me lo representé vestido de cardenal y montado en un caballo verde. Esto no es vivir, continuó doña Francisca agitando los brazos. Dios me perdone, pero aborrezco el mar, aunque dicen que es una de sus mejores obras. No sé para qué sirve la Santa Inquisición si no convierte en cenizas esos endiablados barcos de guerra. Pero venga acá y díganme, ¿para qué es eso de estarse arrojando balas y más balas, sin más ni más, puestos sobre 4 tablas que si se quiebran arrojan al mar centenares de infelices? ¿No es eso tentar a Dios? Y estos hombres se vuelven locos cuando oyen un cañonazo. Bonita gracia. A mí se me estremecen las carnes cuando los oigo. Y si todos pensaran como yo, no habría más guerras en el mar. Y todos los cañones se convertirían en campanas. Mira, Alonso, añadió deteniéndose ante su marido, me parece que ya os han derrotado bastantes veces. ¿Queréis otra? Tú y esos otros tan locos como tú, ¿no estáis satisfechos después de la del 14? Don Alonso apretó los puños al oír aquel triste recuerdo, y no profirió un juramento de marino por respeto a su esposa. La culpa de tu obstinación en ir a la escuadra, añadió la dama cada vez más furiosa, la tiene el picarón de Marcial, ese endiablado marinero que debió ahogarse 100 veces, y 100 veces se ha salvado para tormento mío. Si él quiere volver a embarcarse, con su pierna de palo, su brazo roto, su ojo de menos, y sus 50 heridas, que vaya en buena hora. Y Dios quiera que no vuelva a aparecer por aquí. Pero tú no irás, Alonso, tú no irás, porque estás enfermo y porque has servido bastante al rey, quien, por cierto, te ha recompensado muy mal. Y yo que tú le tiraría a la cara al señor generalísimo de mar y tierra los galones de capitán de navío que tienes desde hace 10 años. A fe que debían haberte hecho almirante cuando menos, que harto lo merecías cuando fuiste a la expedición de África y me trajiste aquellas cuentas azules que con los collares de los indios me sirvieron para adornar la urna de la Virgen del Carmen. Sea o no almirante, yo debo ir a la escuadra, Paquita, dijo mi amo. Yo no puedo faltar a ese combate. Tengo que cobrar a los ingleses cierta cuenta atrasada. Bueno estás tú para cobrar estas cuentas, contestó mi ama, un hombre enfermo y medio baldado. Gabriel irá conmigo, añadió don Alonso, mirándome de un modo que infundía valor. Yo hice un gesto que indicaba mi conformidad con tan heroico proyecto, pero cuidé de que no me viera doña Francisca, la cual me habría hecho notar el irresistible peso de su mano si observara mis disposiciones belicosas. Esta, al ver que su esposo parecía resuelto, se enfureció más. Juró que, si volviera a nacer, no se casaría con ningún marino. Dijo 1000 pestes del emperador, de nuestro amado rey, del príncipe de la paz, de todos los signatarios del Tratado de Suicidios, y terminó asegurando al valiente marino que Dios le castigaría por su insensata temeridad. Durante el diálogo que he referido, sin responder de su exactitud, pues solo me fundo en vagos recuerdos, una tos recia y perruna, resonando en la habitación inmediata, anunciaba que Marcial, el mareante viejo, oía desde muy cerca la ardiente declamación de mi ama, que le había citado bastantes veces con comentarios poco benévolos. Deseoso de tomar parte en la conversación, para lo cual le autorizaba la confianza que tenía en la casa, abrió la puerta y se presentó en el cuarto de mi amo. Antes de pasar adelante, quiero dar de éste algunas noticias, así como de su hidalga consorte, para mejor conocimiento de lo que va a pasar. Don Alonso Gutiérrez de Cisniega pertenecía a una antigua familia del mismo Vejer. Consagráronle a la carrera naval y desde su juventud, siendo guardia marina, se distinguió honrosamente en el ataque que los ingleses dirigieron contra La Habana en 1748. Formó parte de la expedición que salió de Cartagena contra Argel en 1775 y también se halló en el ataque de Gibraltar por el duque de Crillon en 1782. Embarcóse más tarde para la expedición al estrecho de Magallanes en la corbeta Santa María de la Cabeza que mandaba don Antonio de Córdoba. También se halló en los gloriosos combates que sostuvo la escuadra anglo-española contra la francesa
delante de Tolón en 1793. Y por último, terminó su gloriosa carrera en el desastroso encuentro del Cabo de San Vicente, mandando el navío mexicano, uno de los que tuvieron que rendirse. Desde entonces, mi amo, que no había ascendido conforme a su trabajosa y dilatada carrera, se retiró del servicio. De resultas de las heridas recibidas en aquella triste jornada, cayó enfermo del cuerpo y más gravemente del alma, a consecuencia del pesar de la derrota. Curábale su esposa con amor, aunque no sin gritos, pues el maldecir a la marina y a los navegantes era en su boca tan habitual como los dulces nombres de Jesús y María en boca de un devoto. Era doña Francisca una señora excelente, ejemplar, de noble origen, devota y temerosa de Dios, como todas las hembras de aquel tiempo, caritativa y discreta, pero con el más arisco y endemoniado genio que he conocido en mi vida. Francamente, yo no considero como ingénito aquel iracundo temperamento, sino antes bien creado por los disgustos que la ocasionó la desabrida profesión de su esposo, y es preciso confesar que no se quejaba sin razón, pues aquel matrimonio, que durante 50 años habría podido dar 20 hijos al mundo y a Dios, tuvo que contentarse con uno solo, la encantadora y sin par Rosita, de quien hablaré después. Por estas y otras razones, doña Francisca pedía al cielo en sus diarias oraciones el aniquilamiento de todas las escuadras europeas. En tanto el héroe se consumía tristemente en vejez viendo sus laureles apolillados y roídos de ratones, y meditaba y discurría a todas horas sobre un tema importante, es decir, que si Córdoba, comandante de nuestra escuadra, hubiera mandado orzar a babor en vez de ordenar la maniobra a estribor. Los navíos mexicanos San José, San Nicolás y San Isidro no habrían caído en poder de los ingleses y el almirante inglés Jervis habría sido derrotado. Su mujer, Marcial, hasta yo mismo, extralimitándome en mis atribuciones, le decíamos que la cosa no tendría duda. A ver si dándonos por convencidos se templaba el vivo ardor de su manía, pero ni por esas. Su manía le acompañó al sepulcro. Pasaron 8 años después de aquel desastre, y la noticia de que la escuadra combinada iba a tener un encuentro decisivo con los ingleses produjo en él cierta excitación que parecía rejuvenecerle. Dio, pues, en la flor de que había de ir a la escuadra para presenciar la indudable derrota de sus mortales enemigos. Y aunque su esposa trataba de disuadirle, como he dicho, era imposible desviarle de tan estrafalario propósito. Para dar a comprender cuán vehemente era su deseo, basta decir que osaba contrariar, aunque evitando toda disputa, la firme voluntad de doña Francisca. Y debo advertir, para que se tenga idea de la obstinación de mi amo, que éste no tenía miedo a los ingleses, ni a los franceses, ni a los argelinos, ni a los salvajes del estrecho de Magallanes, ni al mar irritado, ni a los monstruos acuáticos, ni a la ruidosa tempestad, ni al cielo, ni a la tierra. No tenía miedo a cosa alguna creada por Dios, más que su bendita mujer. Réstame hablar ahora del marinero, Marcial, objeto del odio más vivo por parte de doña Francisca, pero cariñoso y fraternalmente amado por mi amo don Alonso, con quien había servido. Marcial, nunca supe su apellido, llamado entre los marineros medio hombre, había sido contramaestre en barcos de guerra durante 40 años. En la época de mi narración, la facha de este héroe de los mares era de lo más singular que puede imaginarse. Figúrense ustedes, señores míos, un hombre viejo, más bien alto que bajo, con una pierna de palo, el brazo izquierdo cortado a cercén más abajo del codo, un ojo menos, la cara garabateada por multitud de chirlos en todas direcciones y con desorden trazados por armas enemigas de diferentes clases, con la tez morena y curtida como la de todos los marinos viejos, con una voz ronca, hueca y perezosa que no se parecía a la de ningún habitante racional de tierra firme, y podrán formarse idea de este personaje. Cuyo recuerdo me hace deplorar la sequedad de mi paleta, pues a fe que merece ser pintado por un diestro retratista. No puedo decir si su aspecto hacía reír o imponía respeto. Creo que ambas cosas a la vez.
y según cómo se le mirase. Puede decirse que su vida era la historia de la Marina española en la última parte del siglo pasado y principios del presente. Historia en cuyas páginas las gloriosas acciones alternan con lamentables desdichas. Marcial había navegado en el Conde de Regla, en el San Joaquín, en el Real Carlos, en el Trinidad y en otros heroicos y desgraciados barcos que, al parecer derrotados con honra o destruidos con alevosía, sumergieron con sus viejas tablas el poderío naval de España. Además de las campañas en que tomó parte con mi amo, Mediombre había asistido a otras muchas, tales como la expedición a la Martinica, la acción de Finisterre y antes el terrible episodio del Estrecho, en la noche del 12 de julio de 1801, y al combate del Cabo de Santa María en octubre de 1804. A la edad de 66 años se retiró del servicio, mas no por falta de bríos, sino porque ya se hallaba completamente desarbolado y fuera de combate. Él y mi amo eran en tierra buenos amigos, y como la hija única del contramaestre se hallaba casada con un antiguo criado de la casa, resultando de esta unión un nieto. Mediombre se decidió a echar para siempre el ancla, como un viejo pontón inútil para la guerra, y hasta llegó a hacerse la ilusión de que le gustaba la paz. Bastaba verle para comprender que el empleo más difícil que podía darse a aquel resto glorioso de un héroe era el de cuidar chiquillos. Y en efecto, Marcial no hacía otra cosa que cargar, distraer y dormir a su nieto, para cuya faena le bastaban sus canciones marineras, sazonadas con algún juramento propio del oficio. Mas al saber que la escuadra combinada se apercibía para un gran combate, sintió renacer en su pecho el amortiguado entusiasmo, y soñó que se hallaba mandando la marinería en el alcázar de proa del Santísima Trinidad. Como notase que don Alonso iguales síntomas de recrudecimiento, se franqueó con él, y desde entonces pasaban gran parte del día y de la noche comunicándose. Así las noticias recibidas como las propias sensaciones, refiriendo hechos pasados, haciendo conjeturas sobre los venideros y soñando despiertos como dos grumetes que en íntima confidencia calculan el modo de llegar a almirantes. En estas encerronas, que traían a doña Francisca muy alarmada, nació el proyecto de embarcarse en la escuadra para presenciar el próximo combate. Ya saben ustedes la opinión de mi ama y las 1000 picardías que dijo del marinero embaucador. Ya saben que don Alonso insistía en poner en ejecución tan atrevido pensamiento acompañado de su paje. Y ahora me resta referir lo que todos dijeron cuando Marcial se presentó a defender la guerra contra el vergonzoso statu quo de doña Francisca. Señor Marcial, dijo ésta con redoblado furor, si quiere usted ir a la escuadra a que le den la última mano, puede embarcar cuando quiera. Pero lo que es este no irá. Bueno, contestó el marinero, que se había quedado sentado en el borde de la silla, ocupando solo el espacio necesario para sostenerse. Iré yo solo. El demonio me lleve si me quedo sin echar el catalejo a la fiesta. Después, añadió con expresión de júbilo, tenemos 15 navíos y los francesitos 25 barcos. Si todos fueran nuestros, no era preciso tanto. 40 buques y mucho corazón embarcado. Como se comunica el fuego de una mecha a otra que está cercana, así el entusiasmo que irradió del ojo de Marcial encendió los dos, ya por la edad amortiguados, de mi buen amo. Pero el señorito, continuó Mediombre, traerá muchos también. Así me gustan a mí las funciones, mucha madera donde mandar balas y mucho humo de pólvora que caliente el aire cuando hace frío. Se me había olvidado decir que Marcial, como casi todos los marinos, usaba un vocabulario formado por los más peregrinos terminachos, pues es costumbre en la gente de mar de todos los países desfigurar la lengua patria hasta convertirla en caricatura. Observando la mayor parte de las voces usadas por los navegantes,
Se ve que son simplemente corruptelas de las palabras más comunes, adaptadas a su temperamento arrebatado y enérgico, siempre propenso a abreviar todas las funciones de la vida, y especialmente el lenguaje. Oyéndoles hablar, me ha parecido a veces que la lengua es un órgano que les estorba. Marcial, como digo, convertía los nombres en verbos y estos en nombres, sin consultar con la academia. Asimismo, aplicaba el vocabulario de la navegación a todos los actos de la vida, asimilando el navío con el hombre, en virtud de una forzada analogía entre las partes de aquel y los miembros de éste. Por ejemplo, hablando de la pérdida de su ojo, decía que había cerrado el portalón de estribor, y para expresar la rotura de su brazo, decía que había quedado sin la serviola de babor. Para el corazón, residencia del valor y del heroísmo, era el pañol de la pólvora, así como el estómago, el pañol del bizcocho. Al menos estas frases las entendían los marineros, pero había otras, hijas de su propia inventiva filológica, de él solo conocidas y en todo su valor apreciadas. ¿Quién podría comprender lo que significaba patigurbiar, chingurria y otros feroces nombres del mismo Jaez? Yo creo, aunque no lo aseguro, que con el primero significaba dudar y con el segundo tristeza. La acción de embriagarse la denominaba de 1000 maneras distintas, y entre estas la más común era ponerse la casaca, idiotismo cuyo sentido no hallarán mis lectores si no les explico que, habiéndole merecido los marinos ingleses el dictado de casacones, sin duda a causa de su uniforme, al decir ponerse la casaca por emborracharse, quería significar Marcial una acción común y corriente entre sus enemigos. A los almirantes extranjeros les llamaba con estrafalarios nombres, ya creados por él, ya traducidos a su manera, fijándose en semejanzas de sonido. A Nelson le llamaba el señorito, pues que indicaba cierta consideración o respeto. A Quolingú, el tío Calambre, frase que a él le parecía exacta traducción del inglés. A Herwis le nombraba como los mismos ingleses, esto es, viejo zorro. A Calder el tío Perol, porque encontraba mucha relación entre las dos voces, y siguiendo un sistema lingüístico enteramente opuesto, designaba a Veldieu jefe de la escuadra combinada, con el apodo de Monsieur Corneta, nombre tomado de un sainete de cuya representación asistió Marcial en Cádiz. En fin, tales eran los disparates que salían de su boca, que me veré obligado, para evitar explicaciones enojosas, a sustituir sus frases con los usuales, cuando refiere a las conversaciones que de él me recuerdo. Sigamos ahora. Doña Francisca, haciéndose cruces, dijo así: 40 navíos, eso es tentar a la divina providencia, Jesús, y lo menos tendrán 40.000 cañones para que estos enemigos se maten unos a otros. Lo que es con Mr. Corneta tenga bien provistos los pañoles de la pólvora, contestó Marcial, señalando al corazón. Ya se van a reír esos señores casacones. No será esta como la del Cabo de San Vicente. Hay que tener en cuenta, dijo mi amo con placer, viendo mencionado su tema favorito, que si el almirante Córdoba hubiera mandado a virar a babor a los navíos San José y Mexicano, el señor de Jerwis no se habría llamado Lord Conde de San Vicente. De eso estoy bien seguro, y tengo datos para asegurar que con la maniobra a babor hubiéramos salido victoriosos. ¿Victoriosos?, exclamó con desdén doña Francisca. Si pueden ellos más. Estos bravucones parece que se quieren comer el mundo, y en cuanto salen al mar parece que no tienen bastantes costillas para recibir los porrazos de los ingleses. No, dijo medio hombre enérgicamente y cerrando el puño con gesto amenazador. Si no fuera por sus muchas astucias y picardías, nosotros vamos siempre contra ellos con el alma a un largo, pues con nobleza, bandera izada y manos limpias. El inglés no se larguea y siempre ataca por sorpresa, buscando las aguas malas y las horas de cerrazón. Así fue la del estrecho, que nos tienen que pagar. Nosotros navegábamos confiados, porque ni de perros herejes moros se teme la traición, cuanti más de un inglés que es civil y al modo cristiano. Pero no,
El que ataca a traición no es cristiano, sino un salteador de caminos. Figúrese usted, señora, añadió dirigiéndose a doña Francisca para obtener su benevolencia, que salimos de Cádiz para auxiliar a la escuadra francesa que se había refugiado en Algeciras perseguida por los ingleses. Hace de esto 4 años, y todavía tengo tal coraje que la sangre se me emborbota cuando lo recuerdo. Yo iba en el Real Carlos de 112 cañones que mandaba Guerra, y además llevábamos el San Hermenegildo de 112 también, el San Fernando, el Argonauta, el San Agustín y la fragata Sabina. Unidos con la escuadra francesa, que tenía 4 navíos, 3 fragatas y un bergantín, salimos de Algeciras para Cádiz a las 12 del día, y como el tiempo era flojo, nos anocheció más acá de Punta Carnero. La noche estaba más negra que un barril de chapapote, pero como el tiempo era bueno, no nos importaba navegar a oscuras. Casi toda la tripulación dormía. Me acuerdo que estaba yo en el castillo de proa hablando con mi primo Pepe Débora, que me contaba las perradas de su suegra, y desde allí vi las luces del San Hermenegildo, que navegaba a estribor como a tiro de cañón. Los demás barcos iban delante, pues que lo que menos creíamos era que los casacones habían salido de Gibraltar tras de nosotros y nos daban caza. Ni cómo los habíamos de ver si teníamos apagadas las luces y se nos acercaban sin que nos percatáramos de ello. De repente, y aunque la noche estaba muy oscura, me pareció ver, yo siempre he tenido un farol como un lince, me pareció que un barco pasaba entre nosotros y el San Hermenegildo. «José Débora», dije a mi compañero, «o yo estoy viendo fantasmas o tenemos un barco inglés por estribor». José Débora miró y me dijo: «Que el palo mayor se caiga por la fogonadura y me parta, si hay por estribor más barco que el San Hermenegildo». «Pues por sí o por no», dije, «voy a avisarle al oficial que está de cuarto». No había acabado de decirlo cuando ¡pataplús! Sentimos el musiqueo de toda una andanada que nos soplaron por el costado. En un minuto la tripulación se levantó, cada uno a su puesto. «¡Qué bataola, señora doña Francisca! Me alegrará de que usted lo hubiera visto para que supiera cómo son estas cosas». Todos jurábamos como demonios y pedíamos a Dios que nos pusiera un cañón en cada dedo para contestar al ataque. Ezguerra subió al alcázar y mandó disparar la andanada de estribor. ¡Zapataplús! La andanada de estribor disparó enseguida y al poco rato nos contestaron. Pero en aquella trapisonda no vimos que con el primer disparo nos habían soplado a bordo unas endiabladas materias comestibles, combustibles quería decir, que cayeron sobre el buque como si estuviera lloviendo fuego. Al ver que ardía nuestro navío, se nos redobló la rabia y cargamos de nuevo la andanada, y otra, y otra. ¡Ah, señora doña Francisca! Bonito se puso aquello. Nuestro comandante mandó meter sobre estribor para atacar al abordaje al buque enemigo. Aquí te quiero ver. Yo estaba en mis glorias. En un guiñar del ojo preparamos las hachas y picas para el abordaje. El barco enemigo se nos venía encima, lo cual me encabrilló, me alegró el alma, porque así nos enredaríamos más pronto. ¡Mete, mete a estribor! ¡Qué julepe! Principiaba ya a amanecer. Ya los penoles se besaban. Ya estaban dispuestos los grupos cuando oímos juramentos españoles al bordo del buque enemigo. Entonces nos quedamos todos tiesos de espanto, porque vimos que el barco con el que nos batíamos era el mismísimo San Hermenegildo. «Eso sí que estuvo bueno», dijo doña Francisca mostrando algún interés en la narración. «¿Y cómo fueron tan burros que uno y otro...?» «Diré a usted que no tuvimos tiempo de andar con palabreo. El fuego del Real Carlos se pasó al Hermenegildo y entonces... ¡Virgen del Carmen la que se armó! ¡A las lanchas!», gritaron muchos. El fuego estaba ya ras con la Santa Bárbara, y esa señora no se anda con bromas. Nosotros jurábamos, gritábamos insultando a Dios, a la Virgen y a todos los santos, porque así parece que se desahoga uno cuando está lleno de coraje hasta la escotilla. «Jesús, María y José, qué horror», exclamó mi ama. «¿Y se salvaron?» «Nos salvamos 40 en la falúa y 6 o 7 en el chinchorro. Estos recogieron al segundo de la San Hermenegildo. José Débora se aferró a un pedazo de palo y arribó más muerto que vivo a las playas de Marruecos. Los demás, la mar es grande y en ella cabe mucha gente. 2000 hombres apagaron fuegos aquel día, entre ellos nuestro comandante Ezguerra,
y en Parán el del otro barco. «Válgame Dios», dijo doña Francisca, «aunque bien empleado les está para andarse en esos juegos. Si se estuvieran quietecitos en sus casas como Dios manda». «Pues la causa de este desastre», dijo don Alonso, que gustaba de interesar a su mujer en tan dramáticos sucesos, fue la siguiente. Los ingleses, validos de la oscuridad de la noche, dispusieron que el navío soberbio, el más ligero de los que traían, apagara sus luces y se colocaran entre nuestros dos hermosos barcos. Así lo hizo. Disparó sus 2 andanadas, puso su aparejo en facha con mucha presteza, orzando al mismo tiempo para librarse de la contestación. El Real Carlos y el San Hermenegildo, viéndose atacados inesperadamente, hicieron fuego, pero se estuvieron batiendo el uno contra el otro hasta cerca del amanecer, y estando a punto de abordarse, se reconocieron, y ocurrió lo que tan detalladamente te ha contado Marcial. «¡Oh! ¡Ay, qué bien os la jugaron!», dijo la dama. «Estuvo bueno, aunque eso no es de gente noble». «¿Qué ha de ser?», añadió medio hombre. «Entonces yo no los quería bien, pero dende esa noche, si están ellos en el cielo, no quiero ir al cielo, man que me condene para toda la eternidad. Pues si la captura de las 4 fragatas que venían del Río de la Plata», dijo don Alonso animando a Marcial para que continuara sus narraciones. «También en esa me encontré», contestó el marino, «y allí me dejaron sin pierna. También entonces nos cogieron desprevenidos y como estábamos en tiempo de paz, navegábamos muy tranquilos, contando ya las horas que nos faltaban para llegar, cuando de pronto... Le diré a usted cómo fue, señora doña Francisca, para que vea las mañas de esa gente». Después de lo del estrecho me embarqué en la Fama para Montevideo, y ya hacía mucho tiempo que estábamos allí cuando el jefe de la escuadra recibió orden de traer a España los caudales de Lima y Buenos Aires. El viaje fue muy bueno y no tuvimos más percance que unas calenturillas, que no mataron ni tanto así de hombre. Traíamos mucho dinero del rey y de particulares, y también lo que llamamos la caja de soldadas, que son los ahorrillos de la tropa que sirven las Américas. Por junto, si no me engaño, eran cosa de 5 millones de pesos, como quien no dice nada, y además traíamos pieles de lobo, lana de vicuña, cascarilla, barras de estaño y cobre y maderas finas. Pues, señor, después de 50 días de navegación, el 5 de octubre vimos tierra y ya contábamos entrar en Cádiz al día siguiente, cuando catáteca hacia el nordeste se nos presentan 4 señoras fragatas. Aunque era tiempo de paz y nuestro capitán, don Miguel de Zapiaín, parecía no tener maldito recelo, yo, que soy perro viejo en la mar, llamé a Débora y le dije que el tiempo me olía a pólvora. Bueno, cuando las fragatas inglesas estuvieron cerca, el general mandó hacer zafarrancho. La Fama iba delante, y al poco rato nos encontramos a tiro de pistola de una de las inglesas por Barlovento. Entonces el capitán inglés nos habló con su bocina y nos dijo: «Pues mire usted que me gusta la franqueza». Nos dijo que nos pusiéramos en facha, porque nos iba a atacar. Hizo 1000 preguntas, pero le dijimos que no nos daba la gana de contestar. A todo esto, las otras 3 fragatas enemigas se habían acercado a las nuestras, de tal manera que cada una de las inglesas tenía otra española por el costado de Sotavento. Su posición no podía ser mejor, apuntó mi amo. Eso digo yo, continuó Marcial. El jefe de nuestra escuadra, don José Bustamante, anduvo poco listo, que si hubiera sido yo... Pues, señor, el comodón, quería decir el comodoro, inglés, envió a bordo de la Medea un oficialillo de estos de cola de abadejo, el cual, sin andarse en chiquitas, dijo que, aunque no estaba declarada la guerra, el comodón tenía orden de apresarnos. Esto sí que se llama ser inglés. El combate empezó al poco rato. Nuestra fragata recibió la primera andanada por babor, se contestó al saludo y cañonazo va, cañonazo viene. Lo cierto del caso es que no metimos en un puño a aquellos herejes por mor de que el demonio fue y pegó fuego a la Santa Bárbara de la Mercedes, que se voló en un suspiro.
Y todos con este suceso nos afligimos tanto, sintiéndonos tan apocados, no por falta de valor, sino por aquello que dicen en la moral, pues en que el mismo momento nos vimos perdidos. Nuestra fragata tenía las velas con más agujeros que capa vieja, los cabos rotos, 5 pies de agua en la bodega, el palo de mesana tendido, 3 balazos a flor de agua y bastantes muertos y heridos. A pesar de esto, seguíamos la cuchipanda con el inglés, pero cuando vimos que la Medea y la Clara, no pudiendo resistir a Chamusquina, arriaban bandera, forzamos de vela y nos retiramos defendiéndonos como podíamos. La maldita fragata inglesa nos daba caza, y como era más velera que la nuestra, no pudimos zafarnos, y tuvimos también que arriar el trapo a las 3 de la tarde, cuando ya nos habían matado mucha gente, y yo estaba medio muerto sobre el sollao, porque a una bala le dio la gana de quitarme la pierna. Aquellos condenados nos llevaron a Inglaterra, no como presos, sino como detenidos, pero carta va, carta viene entre Londres y Madrid. Lo cierto es que se quedaron con el dinero, y me parece cuando a mí me nazca otra pierna, entonces el rey de España les verá la punta del pelo o los 5 millones de pesos. ¡Pobre hombre! ¿Y entonces perdiste la pata?, le dijo compasivamente doña Francisca. Sí, señora. Los ingleses, sabiendo que yo no era bailarín, creyeron que tenía bastante con una. En la travesía me curaron bien, en un pueblo que llaman Plymouth. Estuve 6 meses en el pontón con el petate liado y la patente para el otro mundo en el bolsillo. Pero Dios quiso que no me fuera a pique tan pronto. Un físico inglés me puso esta pierna de palo que es mejor que la otra, porque aquella me dolía de la condenada reuma, y esta, a Dios gracias, no duele, aunque le echen una descarga de metralla. En cuanto a dureza, creo que la tiene, aunque todavía no se me ha puesto delante la popa de ningún inglés para probarla. Muy bravo estás, dijo mi ama. Quiera Dios no pierdas también la otra, el que busca el peligro. Concluida la relación de Marcial, se trabó de nuevo la disputa sobre si mi amo iría o no a la escuadra. Persistía doña Francisca en la negativa, y don Alonso, que en presencia de su digna esposa era manso como un cordero, buscaba pretextos y alegaba toda clase de razones para convencerla. «Iremos solo a ver, mujer, nada más que a ver», decía el héroe con mirada suplicante. «Dejémonos de fiestas», le contestaba su esposa. «Buen par de esperpentos estáis los dos». La escuadra combinada, dijo Marcial, se quedará en Cádiz, y ellos tratarán de forzar la entrada. Pues entonces, añadió mi ama, pueden ver la función desde la muralla de Cádiz, pero lo que es en los barquitos... Digo que no, y que no, Alonso. En 40 años de casados no me has visto enojada. La veía todos los días. Pero ahora te juro que si vas a bordo, haz cuenta de que Paquita no existe para ti. ¡Mujer!, exclamó con aflicción mi amo. Y he de morirme sin tener ese gusto. Bonito gusto, hombre de Dios. Ver cómo se matan esos locos. Si el rey de las Españas me hiciera caso, mandaría a paseo a los ingleses y les diría: mis vasallos queridos no están aquí para que ustedes se diviertan con ellos, métanse ustedes en faena unos con otros si quieren juego. ¿Qué creen? Yo, aunque tonta, bien sé lo que hay aquí. Y es que el primer cónsul, emperador, sultán o lo que sea, quiere acometer a los ingleses, y como no tiene hombres de alma para el caso, ha embaucado a nuestro buen rey para que le preste los suyos, y la verdad es que nos está fastidiando con sus guerras marítimas. Díganme ustedes, ¿a España qué le va ni le viene en esto? ¿Por qué ha de estar todos los días cañonazo y más cañonazo por una simpleza? Antes de esas picardías que Marcial ha contado, ¿qué daño nos habían hecho los ingleses? Ah, si hicieran más caso de lo que yo digo, el señor de Bonaparte armaría la guerra solo, o si no, que no la armara. Es verdad, dijo mi amo,
que la alianza con Francia nos está haciendo mucho daño, pues si algún provecho resulta es para nuestra aliada, mientras todos los desastres son para nosotros. Entonces, tontos rematados, ¿para qué se os calientan las pajarillas con esta guerra? El honor de nuestra nación está empeñado, contestó don Alonso, y una vez metidos en la danza sería una mengua volver atrás. Cuando estuve el mes pasado en Cádiz en el bautizo de la hija de mi primo, me decía Churruca: esta alianza con Francia y el maldito tratado de San Ildefonso, que por la astucia de Bonaparte y la debilidad de Godoy se ha convertido en tratado de subsidios, serán nuestra ruina, serán la ruina de nuestra escuadra, si Dios no lo remedia. Y, por lo tanto, la ruina de nuestras colonias y del comercio español en América. Pero a pesar de todo, es preciso seguir adelante. Bien digo yo, añadió doña Francisca, que ese príncipe de la paz se está metiendo en cosas que no entiende. Ya se ve, un hombre sin estudios. Mi hermano, el arcediano, que es partidario del príncipe Fernando, dice que ese señor Godoy es un alma de cántaro, y que no ha estudiado latín ni teología, pues todo su saber se reduce a tocar la guitarra y a conocer los 22 modos de bailar la gavota. Parece que por su linda cara le han hecho primer ministro. Así andan las cosas de España. Luego hambre y más hambre. Todo tan caro. La fiebre amarilla asolando Andalucía. Está esto bonito, sí señor. Y de ello tienen ustedes la culpa. Continuó engrosando la voz y poniéndose muy encarnada. Sí señor, ustedes, que ofenden a Dios matando tanta gente. Ustedes, que si en vez de meterse en esos endiablados barcos se fueran a la iglesia a rezar el rosario, no andaría Patillas tan suelto por España haciendo diabluras. Tú irás a Cádiz también, dijo don Alonso, ansioso de despertar el entusiasmo en el pecho de su mujer. Irás a casa de Flora, y desde el mirador podrás ver cómodamente el combate, el humo, los fogonazos, las banderas. Es cosa muy bonita. Gracias, gracias. Me caería muerta de miedo. Aquí nos estaremos quietos, que el que busca el peligro, en él perece. Así terminó aquel diálogo, cuyos pormenores he conservado en mi memoria, a pesar del tiempo transcurrido. Mas acontece con frecuencia que los hechos muy remotos, correspondientes a nuestra infancia, permanecen grabados en la imaginación con mayor fijeza que los presenciados en edad madura, y cuando predomina sobre todas las facultades, la razón. Sí, don Alonso y Marcial siguieron conferenciando en los pocos ratos que la recelosa doña Francisca los dejaba solos. Cuando ésta fue a la parroquia para asistir a la novena, según su piadosa costumbre, los dos marinos respiraron con libertad, como escolares bulliciosos que pierden de vista al maestro. Encerráronse en el despacho, sacaron unos mapas y estuvieron examinándolos con gran atención. Luego leyeron ciertos papeles en que había apuntados los nombres de muchos barcos ingleses con la cifra de sus cañones y tripulantes. Y durante su calurosa conferencia, en que alternaba la lectura con los más enérgicos comentarios, noté que ideaban el plan de un combate naval. Marcial imitaba con los gestos de su brazo y medio la marcha de las escuadras, la explosión de las andanadas con su cabeza, el balance de los barcos combatientes con su cuerpo, la caída del costado del buque que se va a pique, con su mano al subir y bajar de las banderas de señal, con un ligero silbido el mando del contramaestre, con los porrazos de su pie de palo contra el suelo el estruendo del cañón, con su lengua estrapajosa los juramentos y singulares voces del combate, y como mi amo le secundase en esta tarea con la mayor gravedad, quise yo también echar mi cuarto a espadas, alentado por el ejemplo y dando natural desahogo a esa necesidad devoradora de meter ruido que domina el temperamento de los chicos con absoluto imperio. Sin poderme contener, viendo el entusiasmo de los dos marinos, comencé a dar vueltas por la habitación, pues la confianza con que por mi amo era tratado me autorizaba a ello. Remedé con la cabeza y los brazos la disposición de una nave que ciñe el viento. Y al mismo tiempo profería, ahuecando la voz, los retumbantes monosílabos que más se parecen al ruido de un cañonazo, tales como bum, bum, bum. Mi respetable amo, el mutilado marinero, tan niños como yo en aquella ocasión, no pararon mientes en lo que yo hacía, pues harto les embargaban sus propios pensamientos. Cuánto me río después recordando aquella escena, y cuán cierto es, por lo que respecta a mis compañeros en aquel juego, que el entusiasmo de la ancianidad convierte a los viejos en niños, renovando las travesuras de la cuna al borde mismo del sepulcro. Muy enfrascados estaban ellos en su conferencia,
cuando sintieron los pasos de doña Francisca, que volvía de la novena. —¡Que viene! —exclamó Marcial con terror. Y al punto guardaron los planos, disimulando su excitación, y pusiéronse a hablar de cosas indiferentes. Pero yo, bien porque la sangre juvenil no podía aplacarse fácilmente, bien porque no observé a tiempo la entrada de mi ama, seguí en medio del cuarto, demostrando mi enajenación con frases como estas, pronunciadas con el mayor desparpajo. «¡La mura a estribor! ¡Orza! ¡La andanada de sotavento! ¡Fuego! ¡Bum, bum!». Ella se llegó a mí furiosa y, sin previo aviso, me descargó en la popa una andanada de su mano derecha con tan buena puntería que me hizo ver las estrellas. También tú, gritó vapuleándome sin compasión. Ya ves, añadió mirando a su marido con centelleantes ojos. Tú le enseñas a que pierda el respeto. ¿Te has creído que estás todavía en la caleta, pedazo de zascandil? La zurra continuó en la forma siguiente. Yo caminando a la cocina, lloroso y avergonzado, después de arriada la bandera de mi dignidad, y sin pensar en defenderme contra tan superior enemigo. Doña Francisca, detrás dándome caza y poniendo a prueba mi pescuezo con los repetidos golpes de su mano. En la cocina eché el ancla, lloroso, considerando cuán mal había concluido mi combate naval. Para oponerse a la insensata determinación de su marido, doña Francisca no se fundaba solo en las razones anteriormente expuestas. Tenía, además de aquellas, otra poderosísima, que no indicó en el diálogo anterior, quizá por demasiado sabida. Pero el lector no la sabe y voy a decírsela. Creo haber escrito que mis amos tenían una hija. Pues bien, esta hija se llamaba Rosita, de edad poco mayor que la mía, pues apenas pasaba de los 15 años. Y ya estaba concertado su matrimonio con un joven oficial de artillería llamado Malespina, de una familia de Medina Sidonia, lejanamente emparentada con la de mi ama. Habíase fijado la boda para fin de octubre, y ya se comprende que la ausencia del padre de la novia habría sido inconveniente en tan solemnes días. Voy a decir algo de mi señorita, de su novio, de sus amores, de su proyectando enlace, y ¡ay! Aquí mis recuerdos toman un tinte melancólico, evocando en mi fantasía imágenes importunas y exóticas, como si vinieran de otro mundo, despertando en mi cansado pecho sensaciones que, a decir verdad, ignoro. Se traen a un espíritu alegría o tristeza. Estas ardientes memorias, que parecen agotarse hoy en mi cerebro, como flores tropicales trasplantadas al norte helado, me hacen a veces reír y a veces me hacen pensar. Pero contemos que el lector se cansa de reflexiones enojosas sobre lo que a un solo mortal le interesa. Rosita era lindísima, recuerdo perfectamente su hermosura, aunque me sería muy difícil describir sus facciones. Parece que la veo sonreír delante de mí. La singular expresión de su rostro, a la de ningún otro parecida, es para mí, por la claridad con que se ofrece a mi entendimiento, como una de esas nociones primitivas que parece hemos traído de otro mundo, o nos han sido infundidas por misterioso poder desde la cuna. Y sin embargo no respondo de poderlo pintar, porque lo que fue real ha quedado como una idea indeterminada en mi cabeza, y nada nos fascina tanto, así como nada se escapa tan sutilmente a toda apreciación descriptiva como un ideal querido. Al entrar en la casa creí que Rosita pertenecía a un orden de criatura superior. Explicaré mis pensamientos para que se admiren ustedes de mi simpleza. Cuando somos niños y un nuevo ser viene al mundo en nuestra casa, las personas mayores nos dicen que le han traído de Francia, de París o de Inglaterra. Añado, yo, como todos, acerca de tan singular modo de perpetuar la especie, creía que los niños venían por encargo, empaquetados en un cajoncito, como un fardo de quincalla. Pues bien, contemplando por primera vez a la hija de mis amos, discurrí que tan bella persona no podía haber venido de la fábrica de donde venimos todos, es decir, de París o de Inglaterra, y me persuadí de la existencia de alguna región encantadora, donde artífices divinos sabían labrar tan hermosos ejemplares de la persona humana. Como niños, ambos, aunque de distinta condición, pronto nos tratamos con la confianza propia de la edad, y mi mayor dicha consistía en jugar con ella, sufriendo todas sus impertinencias, que eran muchas, pues en nuestros juegos nunca se confundían las clases. Ella era siempre señorita y yo. Así que es que yo llevaba la peor parte, y si había golpes no es preciso,
escuela para acompañarla a casa. Era mi sueño de oro. Y cuando por alguna ocupación imprevista se encargaba a otra persona con dulce comisión, mi pena era tan profunda que yo equiparaba las mayores penas que pueden pasarse en la vida siendo hombre y decía: es imposible que cuando yo sea grande experimente desgracia mayor. Subir por orden suya al naranjo del patio para coger los azares de las más altas armas era para mí la mayor de las delicias. Posición o preeminencia superior a la del mejor rey de la tierra subido a su... Y no recuerdo alborozo comparable al que me causaba, obligándome a correr tras ella en ese divino e inmortal juego que llaman escondite. Si ella corría como una gacela, yo volaba como un pájaro para cogerla más pronto, asiéndola por la parte de su cuerpo que encontraba más a mano. Cuando se trocaban los papeles, cuando ella era la perseguidora y a mí me correspondía el ser cogido, se duplicaban las inocentes y puras delicias de aquel juego sublime. Y el paraje más oscuro y feo, donde yo, encogido y palpitante, esperaba la impresión de sus brazos ansiosos de estrecharme. Era para mí un verdadero paraíso. Añadiré que jamás, durante aquellas escenas, tuve un pensamiento, una sensación que no emanara del más refinado idealismo. ¿Y qué diré de su canto? Desde muy niña acostumbraba a cantar el olé y las cañas con la maestría de los ruiseñores, que lo saben todo en materia de música sin haber aprendido nada. Todos le alababan aquella habilidad y formaban corro para oírla. Pero a mí me ofendían los aplausos de sus admiradores y hubiera deseado que enmudeciera para los demás. Era aquel canto un gorjeo melancólico aún modulado por su voz infantil. La nota, que repercutía sobre sí misma, enredándose y desenredándose como un hilo sonoro, se perdía subiendo y se desvanecía alejándose para volver descendiendo con timbre grave. Parecía emitida por una avecilla que se remontara primero al cielo y que después cantara en nuestro propio oído. El alma, si me permite emplear un símil vulgar, parecía que se alargaba siguiendo el sonido y se contraía después retrocediendo ante él, pero siempre pendiente de la melodía y asociando la música a la hermosa cantora. Tan singular era el efecto que para mí el oírla cantar, sobre todo en presencia de otras personas, era casi una mortificación. Teníamos la misma edad, poco más o menos, como he dicho, pues solo excedía la suya a la mía en unos 8 o 9 meses, pero yo era pequeñuelo y raquítico, mientras ella se desarrollaba con mucha lozanía, y así, al cumplirse los 3 años de mi residencia en la casa, ella parecía de mucha más edad que yo. Estos 3 años se pasaron sin sospechar nosotros que íbamos creciendo, y nuestros juegos nos interrumpían, pues ella era más traviesa que yo, y su madre la reñía, procurando sujetarla y hacerla trabajar. Al cabo de los 3 años, advertí que las formas de mi idolatrada señorita se ensanchaban y redondeaban, completando la hermosura de su cuerpo. Su rostro se puso más encendido, más lleno, más tibio, sus grandes ojos más vivos, si bien con la mirada menos errátil y voluble, su andar más reposado, sus movimientos no sé si más o menos ligeros, pero ciertamente distintos, aunque no podía entonces ni puedo ahora apreciar en qué consistía la diferencia. Pero ninguno de estos accidentes me confundió tanto como la transformación de su voz, que adquirió cierta sonora gravedad bien distinta de aquel travieso y alegre chillido con que me llamaba antes, trastornándome el juicio y obligándome a olvidar mis quehaceres para acudir al juego. El capullo se convertía en rosa y la crisálida en mariposa. Un día 1000 veces funesto, 1000 veces lúgubre, mi amita se presentó a mí con traje bajo. Aquella transfiguración produjo en mí tal impresión que en todo el día no hablé una palabra. Estaba serio como un hombre que ha sido vilmente engañado, y mi enojo contra ella era tan grande que en mis soliloquios probaba con fuertes razones que el rápido crecimiento de mi amita era una felonía. Se despertó en mí la fiebre de racionar, y sobre aquel tema controvertía apasionadamente conmigo mismo en el silencio de mis insomnios. Lo que más me aturdía era ver que con unas cuantas varas de tela había variado por completo su carácter. Aquel día, 1000 veces desgraciado, me habló en tono ceremonioso, ordenándome con gravedad y hasta con displicencia las faenas que menos me gustaban. Y ella, que tantas veces fue cómplice y encubridora de mi holgazanería, me reprendía entonces por perezoso. Y a todas estas, ni una sonrisa, ni un salto, ni una monada, ni una veloz carrera, ni un poco de olé,
ni esconderse de mí para que la buscara, ni fingirse enfadada para reírse después, ni una disputilla, ni siquiera un pescozón con su blanda manecita. Terribles crisis de la existencia. Ella se había convertido en mujer y yo continuaba siendo niño. No necesito decir que se acabaron los retozos y los juegos. Ya no volví a subir al naranjo, cuyos azahares crecieron tranquilos, libres de mi enamorada rapacidad, desarrollando con lozanía sus hojas y con todo lujo su provocativa fragancia. Ya no corrimos más por el patio, ni hice más viajes a la escuela para traerla a casa. Tan orgulloso de mi comisión que la hubiera defendido contra un ejército, si éste hubiera intentado quitármela. Desde entonces, Rosita andaba con la mayor circunspección y gravedad. Varias veces noté que al subir una escalera delante de mí, cuidaba de no mostrar ni una línea ni una pulgada más arriba de su hermoso tobillo, y este sistema de fraudulenta ocultación era una ofensa a la dignidad de aquel cuyos ojos habían visto algo más arriba. Ahora me río, considerando cómo se me partía el corazón con aquellas cosas. Pero aún habían de ocurrir más terribles desventuras. Al año de su transformación, la tía Martina, Rosario la cocinera, Marcial y otros personajes de la servidumbre se ocupaban un día de cierto grave asunto. Aplicando mi diligente oído, luego me enteré de que corrían rumores alarmantes. La señorita se iba a casar. La cosa era inaudita, porque yo no le conocía a ningún novio, pero entonces lo arreglaban todos los padres, y lo raro es que a veces no salía del todo mal. Pues un joven de gran familia pidió su mano, y mis amos se la concedieron. Este joven vino a casa acompañado de sus padres, que eran una especie de condes o marqueses con un título retumbante. El pretendiente traía su uniforme de marina, en cuyo honroso cuerpo servía. Pero a pesar de tan elegante jaez, su facha era muy poco agradable. Así debió parecerle a mi amita, pues desde un principio mostró repugnancia hacia aquella boda. Su madre trataba de convencerla, pero inútilmente, y le hacía la más acabada pintura de las buenas prendas del novio, de su alto linaje y sus grandes riquezas. La niña no se convencía, y a estas razones se oponía a otras muy cuerdas, pero la pícara se callaba lo principal, y lo principal era que tenía otro novio, a quien de veras amaba. Este otro era un oficial de artillería, llamado don Rafael Malaspina, de muy buena presencia y gentil figura. Mi amiguita la había conocido en la iglesia, y el pérfido amor se apoderó de ella. Mientras rezaba, pues siempre fue el templo lugar muy a propósito, por su poético y misterioso recinto, para abrir de par en par el amor las puertas del alma. Malaspina rondaba la casa, lo cual observé yo varias veces, y tanto se habló en Vejer de estos amores, que el otro lo supo, y se desafiaron. Mis amos supieron todo cuanto llegó a casa la noticia de que Malaspina había herido mortalmente a su rival. El escándalo fue grande. La religiosidad de mis amos se escandalizó tanto con aquel hecho que no pudieron disimular su enojo, y Rosita fue la víctima principal. Pero pasaron meses y más meses, el herido curó, y como Malaspina fuese también persona bien nacida y rica, se notaron en la atmósfera política de la casa barruntos que el joven don Rafael iba a entrar en ella. Renunciaron al enlace los padres del herido, y en cambio el del vencedor se presentó en casa a pedir para su hijo la mano de mi querida amita. Después de algunas dilaciones se la concedieron. Me acuerdo de cuando fue allí el viejo Malaspina. Era un señor muy seco y estirado, con chupa de 30 colores, muchos colgajos en el reloj, gran coleto y una nariz muy larga y afilada, con la cual parecía olfatear a las personas que le sostenían la conversación. Hablaba por los codos y no dejaba meter baza a los demás. Él se lo decía todo, y no se podía elogiar cosa alguna porque al punto salía diciendo que tenía otra mejor. Desde entonces le taché por hombre vanidoso y mentirosísimo, como tuve ocasión de ver claramente más tarde. Mis amos le recibieron con agasajo, lo mismo que a su hijo, que con él venía. Desde entonces el novio siguió yendo a casa todos los días, solo o en compañía de su padre. Nueva transformación de mi amita. Su indiferencia hacia mí era tan marcada que tocaba los límites del menosprecio. Entonces eché de ver claramente por primera vez, maldiciéndola, la humildad de mi condición. Trataba de explicarme el derecho que tenían a la superioridad los que realmente eran superiores. Y me preguntaba, lleno de angustia, si era justo que otros fueran nobles y ricos y sabios,
mientras yo tenía por abolengo la caleta, por única fortuna mi persona, y apenas sabía leer. Viendo la recompensa que tenía mi ardiente cariño, comprendí que a nada podía aspirar en el mundo, y solo más tarde adquirí la firme convicción de que un grande y constante esfuerzo mío me daría quizás todo aquello que no poseía. En vista del despego con que ella me trataba, perdí la confianza, no me atreví a desplegar los labios en su presencia y me infundía mucho más respeto que sus padres. Entre tanto yo observaba con atención los indicios del amor que la denominaba. Cuando él tardaba, yo la veía impaciente y triste. Al menor rumor que indicase la aproximación de alguno, se encendía su hermoso semblante y sus negros ojos brillaban con ansiedad y esperanza. Si él entraba al fin, le era imposible a ella disimular su alegría. Y luego se estaban charlando horas y más horas, siempre en presencia de doña Francisca, pues a mi señorita no se le consentían coloquios a solas ni por las rejas. También había correspondencia larga, y lo peor del caso es que yo era el correo de los dos amantes. Aquello me daba una rabia. Según la consigna, yo salía a la plaza y allí encontraba, más puntual que un reloj, al señorito Malespina, el cual me daba una esquela para entregarla a mi señorita. Cumplía mi encargo y ella me daba otra para llevarla a él. ¿Cuántas veces sentía tentaciones de quemar aquellas cartas, no llevándolas a su destino? Pero por mi suerte tuve serenidad para dominar tan feo propósito. No necesito decir que yo odiaba a Malespina. Desde que le veía entrar sentía mi sangre enardecida, y siempre que me ordenaba algo, hacíalo con los peores modos posibles, deseoso de significarle mi alto enojo. Este despego, que a ellos les parecía mala crianza, y a mí un arranque de entereza propio de elevados corazones, me proporcionó algunas reprimendas, y sobre todo, dio origen a una frase de mi señorita, que se me clavó en el corazón como una dolorosa espina. En cierta ocasión le oí decir: «Este chico está tan echado a perder que será preciso mandarle fuera de casa». Al fin se fijó el día para la boda, y unos cuantos antes del señalado ocurrió lo que ya conté y el proyecto de mi amo. Por esto se comprenderá que doña Francisca tenía poderosas razones, además de la poca salud de su marido, para impedirle ir a la escuadra. Recuerdo muy bien que al día siguiente de los pescozones que me aplicó de Francisca, movida del espectáculo de mi irreverencia y de su profundo odio a las guerras marítimas, salí acompañado a mi amo en su paseo de mediodía. Él me daba el abrazo y a su lado iba Marcial. Los tres caminábamos lentamente conforme al flojo andar de Alonso y la poca destreza de la pierna postiza del marinero. Parecía aquello una de esas procesiones en que marcha sobre vacilante palanquín un grupo de santos viejos y apolillados que amenazaban venirse al suelo en cuanto se acelere un poco el paso de los que les llevan. Los dos viejos no tenían expedito y vividor más que el corazón, que funcionaba como una máquina recién salida del taller. Era una aguja imantada, que a pesar de su fuerte potencia y exacto movimiento, no podía hacer navegar bien el casco viejo y averiado en que iba enmarcado. Durante el paseo, mi amo, después de haber asegurado con su habitual aplomo que si el almirante Córdoba, en vez de mandar virar a estribor, hubiera mandado virar a babor, la batalla del 14 no se habría perdido. Entabló la conversación sobre el famoso proyecto, y aunque no dijeron claramente su propósito, sin duda por estar yo delante, comprendí por algunas palabras sueltas que trataban de ponerlo en ejecución a cencerros tapados, marchándose de la casa lindamente una mañana sin que mi ama lo advirtiese. Regresamos a la casa y allí se habló de cosas muy distintas. Mi amo, que siempre era complaciente con su mujer, lo fue aquel día más que nunca. No decía doña Francisca cosa alguna, aunque fuera insignificante, sin que él lo celebrara con risas inoportunas. Hasta me parece que le regaló algunas fruslerías,
demostrando en todos sus actos el deseo de tenerla contenta. Sin duda por esta misma complacencia oficiosa, mi ama estaba díscola y regañona cual nunca la había yo visto. No era posible transacción honrosa. Por no sé qué fútil motivo, riñó con Marcial, intimándole la inmediata salida de la casa. También dijo terribles cosas a su marido, y durante la comida, aunque éste celebraba todos los platos con desusado calor, la implacable dama no cesaba de gruñir. Llegada la hora de rezar el rosario, acto solemne que se verificaba en el comedor con asistencia de todos los de la casa, mi amo, que otras veces solía dormirse, murmurando perezosamente los Pater Noster, lo cual le valía algunas reprimendas, estuvo aquella noche muy despabilado y rezó con verdadero empeño, haciendo que su voz se oyera entre todas las demás. Otra cosa pasó, que se me ha quedado muy presente. Las paredes de la casa hallábanse adornadas con dos clases de objetos, estampas de santos y mapas, la corte celestial por un lado y todos los derroteros de Europa y América por otro. Después de comer, mi amo estaba en la galería, contemplando una carta de navegación, y recorría con su vacilante dedo las líneas, cuando doña Francisca, que algo sospechaba del proyecto de escapatoria, y además ponía el grito en el cielo siempre que sorprendía a mi marido en flagrante delito de entusiasmo náutico, llegó por detrás, y abriendo los brazos, exclamó: «Hombre de Dios, cuando digo que tú me andas buscando, pues te juro que si me buscas me encontrarás». «Pero, mujer», repuso temblando mi amo, «estaba aquí mirando el derretero de Alcalá Galiano y de Valdés, en las goletas Sutil y Mexicana, cuando fueron a reconocer el estrecho de Fuca. Es un viaje muy bonito, me parece que te lo he contado. Cuando digo que voy a quemar todos esos papelotes», añadió doña Francisca, «mal hayan los viajes y el perro judío que los inventó. Mejor pensaras en las cosas de Dios, que al fin y al cabo no eres ningún niño. ¡Qué hombre, santo Dios, qué hombre! No pasó de esto. Yo andaba también por allí cerca, pero no recuerdo bien si mi ama desahogó su furor en mi humilde persona, demostrándome una vez más la elasticidad de mis orejas y la ligereza de sus manos. Ello es que estas caricias menudeaban tanto que no hago memoria de si recibí alguna en aquella ocasión. Lo que sí recuerdo es que mi señor, a pesar de haber redoblado sus amabilidades, no consiguió ablandar a su consorte. No he dicho nada de mi amita, pues sépase que estaba muy triste porque el señor de Malespina no había aparecido aquel día, ni escrito carta alguna, siendo inútiles todas mis pesquisas para hallarle en la plaza. Llegó la noche y con ella la tristeza al alma de Rosita, pues ya no había esperanza de verle hasta el día siguiente. Mas de pronto, y cuando se había dado la orden para la cena, sonaron fuertes aldabonazos en la puerta. Fui a abrir corriendo y era él. Antes de abrirle, mi odio le había conocido. Aún me parece que le estoy viendo, cuando se presentó delante de mí sacudiendo su capa, mojada por la lluvia. Siempre que le traigo a la memoria, se me representa como le vi en aquella ocasión. Hablando con imparcialidad, diré que era un joven realmente hermoso, de presencia noble, modales airosos, mirada afable, algo frío y reservado en apariencia, poco risueño y sumamente cortés, con aquella cortesía grave y un poco finchada de los nobles de antaño. Traía aquella noche la chaqueta faldonada, el calzón corto con botas, el sombrero portugués y riquísima capa de grana con forros de seda, que era la prenda más elegante entre los señoritos de la época. Desde que entró, conocí que algo grave ocurría. Pasó al comedor y todos se maravillaron al verle a tal hora, pues jamás había venido de noche. Mi amita no tuvo de alegría más que el tiempo necesario para comprender que el motivo de visita tan inesperada no podía ser lisonjero. «Vengo a despedirme», dijo Malespina. Todos se quedaron como lelos y Rosita más blanca que el papel en que escribo, después encendida como la grana, y luego pálida otra vez como una muerta. «Pues, ¿qué pasa? ¿A dónde va usted, señor don Rafael?», le preguntó mi ama. Debo de haber dicho que Malespina era oficial de artillería, pero no que estaba de guarnición en Cádiz y con licencia en Béjar. Como la escuadra carece de personal, añadió, han dado orden para que nos embarquemos con objeto de hacer allí el servicio. Se cree que el combate es inevitable y la mayor parte de los navíos tienen falta de artilleros. «Jesús, María y José», exclamó doña Francisca más muerta que viva, «¿también a usted se le llevan? Pues me gusta, pero usted es de tierra, amiguito. Dígales usted que se entiendan ellos, que si no tienen gente que la busquen, pues a fe que es bonita la broma.
Pero mujer, dijo tímidamente don Alonso, ¿no ves que es preciso? No pudo seguir, porque doña Francisca, que sentía desbordarse el vaso de su enojo, apostrofó a todas las potencias terrestres. A ti todo te parece bien con tal de que sea para los dichosos barcos de guerra. ¿Pero quién es el demonio del infierno que ha mandado vayan a bordo los oficiales de tierra? A mí que no me digan, eso es cosa del señor Bonaparte. Ninguno de acá puede haber inventado tal diablura. Pero vaya usted y diga que se va a casar. A ver, añadió dirigiéndose a su marido, escribe a Gravina diciéndole que este joven no puede ir a la escuadra. Y como viera que su marido se encogía de hombros, indicando que la cosa era sumamente grave, exclamó: «No sirves para nada, Jesús. Si yo gastara calzones, me plantaba en Cádiz y le sacaba a usted del apuro». Rosita no decía palabra. Yo, que la observaba atentamente, conocí la gran turbación de su espíritu. No quitaba los ojos de su novio, y a no impedírselo la etiqueta y el buen parecer, habría llorado ruidosamente, desahogando la pena de su corazón oprimido. Los militares, dijo don Alonso, son esclavos de su deber, y la patria exige a este joven que se embarque para defenderla. En el próximo combate alcanzará usted mucha gloria e ilustrará su nombre con alguna hazaña que quede en la historia para ejemplo de las generaciones futuras. Sí, eso, dijo doña Francisca remedando el tono grandilocuente con que mi amo había pronunciado las anteriores palabras. Sí, ¿y todo por qué? Porque se les antoja a esos zánganos de Madrid. Que vengan ellos a disparar los cañones y a hacer la guerra. ¿Y cuándo marcha usted? Mañana mismo me han retirado la licencia, ordenándome que me presente al instante en Cádiz. Imposible pintar con palabras ni por escrito lo que vi en el semblante de mi señorita cuando aquellas frases oyó. Los dos novios se miraron y un largo y triste silencio siguió al anuncio de la próxima partida. Esto no se puede sufrir, dijo doña Francisca. Por último, llevarán a los paisanos y si se les antoja, también a las mujeres. Señor, prosiguió mirando al cielo con ademán de pitonisa, no creo ofenderte si digo que maldito sea el que inventó los barcos, maldito el mar en que navegan, y más maldito el que hizo el primer cañón para dar esos estampidos que la vuelven a una loca y para matar a tantos pobrecitos que no han hecho ningún daño. Don Alonso miró a Malespina, buscando en su semblante una expresión de protesta contra los insultos dirigidos a la noble artillería. Después dijo: «Lo malo será que los navíos carezcan también de buen material, y sería lamentable». Marcial, que oía la conversación desde la puerta, no pudo contenerse y entró diciendo: ¿Qué ha de faltar? El Trinidad 140 cañones, 32 de A36, 34 de A24, 36 de A12, 18 de A30 y 10 obuses de A24. El Príncipe de Asturias 118, el Santana 120, el Rayo 100, el Nomopuceno, el San... ¿Quién le mete usted aquí, señor Marcial?, chilló doña Francisca. Ni qué nos importa si tienen 50 o 80. Marcial continuó, a pesar de esto, su guerra estadística, pero en voz baja, dirigiéndose solo a mi amo, el cual no se atrevía a expresar su aprobación. Ella siguió hablando así: «Pero don Rafael, no vaya usted, por Dios. Diga usted que es de tierra, que se va a casar. Si Napoleón quiere guerra, que la haga él solo, que venga y diga: aquí estoy yo. Máteme ustedes, señores ingleses, o déjense matar por mí. ¿Por qué ha de estar España sujeta a los antojos de ese caballero?» Verdaderamente, dijo Malespina, nuestra unión con Francia ha sido hasta ahora desastrosa. Pues, ¿para qué la han hecho? Bien dice que ese Godoy es hombre sin estudios. Si creerá él que se gobierna una nación tocando la guitarra. Después de la paz de Basilea, continuó el joven, nos vimos obligados a enemistarnos con los ingleses, que batieron nuestra escuadra en el cabo de San Vicente. «¡Alto allá!», declaró don Alonso, dando un fuerte puñetazo en la mesa. «Si el almirante Córdoba hubiera mandado orzar sobre babor a los navíos de la vanguardia, según lo que le pedían las más vulgares leyes de la estrategia, la victoria hubiera sido nuestra. Eso lo tengo probado hasta la saciedad, y en el momento del combate hice constar mi opinión. Quede pues cada cual en su lugar».
Lo cierto es que se perdió la batalla, prosiguió Malespina. Este desastre no habría sido de grandes consecuencias si después la corte de España no hubiera celebrado con la República Francesa el Tratado de San Ildefonso, que nos puso a merced del primer cónsul, obligándonos a prestarle ayuda en guerras que a él solo y a su grande ambición interesaban. La paz de Amiens no fue más que una tregua. Inglaterra y Francia volvieron a declararse la guerra, y entonces Napoleón exigió nuestra ayuda. Quisimos ser neutrales, pues aquel convenio nada obligaba en la Segunda Guerra, pero él con tanta energía solicitó nuestra cooperación que para aplacarle tuvo el rey que convenir en dar a Francia un subsidio de 100 millones de reales, lo que equivalía a comprar a peso de oro la neutralidad. Pero aún así la compramos. A pesar de tan gran sacrificio, fuimos arrastrados a la guerra. Inglaterra nos obligó a ello, apresando inoportunamente 4 fragatas que venían de América, cargadas de caudales. Después de aquel acto de piratería, la corte de Madrid no tuvo más remedio que echarse en brazos de Napoleón, el cual no deseaba otra cosa. Nuestra marina quedó al arbitrio del primer cónsul, ya emperador, quien, aspirando a vencer por el engaño a los ingleses, dispuso que la escuadra combinada partiese a la Martinica, con objeto de alejar de Europa a los marinos de la Gran Bretaña. Con esta estratagema pensaba realizar su anhelado desembarco en esta isla, mas tan hábil plan no sirvió sino para demostrar la impericia y cobardía del almirante francés, el cual, de regreso a Europa, no quiso compartir con nuestros navíos la gloria del combate de Finisterre. Ahora, según las órdenes del emperador, la escuadra combinada debía hallarse en Brest. Dícese que Napoleón está furioso con su almirante y que piensa relevarlo inmediatamente. Pero, según dicen, indicó Marcial, Mr. Corneta quiere pintarla y buscar una acción de guerra que haga olvidar sus faltas. Yo me alegro, pues de ese modo se verá quién puede y quién no puede. Lo indudable, prosiguió Malespina, es que la escuadra inglesa anda cerca y con intento de bloquear a Cádiz. Los marinos españoles opinan que nuestra escuadra no debe salir de la bahía, donde hay probabilidades de que venza, mas el francés parece que se obstina en salir. Veremos, dijo mi amo. De todos modos, el combate será glorioso. Glorioso sí, contestó Malespina. Pero ¿quién asegura que sea afortunado? Los marinos se forjan ilusiones y quizá por estar demasiado cerca no conocen la inferioridad de nuestro armamento frente al de los ingleses. Estos, además de una soberbia artillería, tienen todo lo necesario para reponer prontamente sus averías. No digamos nada en cuanto al personal. El de nuestros enemigos es inmejorable, compuesto todo de viejos y muy expertos marinos, mientras que muchos de los navíos españoles están tripulados en gran parte por gente de leva, siempre holgazana y que apenas sabe el oficio. El cuerpo de infantería tampoco es un modelo, pues las plazas vacantes se han llenado con tropa de tierra muy valerosa, sin duda, pero que se marea. En fin, dijo mi amo, dentro de algunos días sabremos lo que ha de resultar de esto. Lo que ha de resultar ya lo sé yo, observó doña Francisca, que esos caballeros, en dejar de decir que han alcanzado mucha gloria, volverán a casa con la cabeza rota. Mujer, ¿tú qué entiendes de eso?, dijo don Alonso sin poder contener un arrebato de enojo que solo duró un instante. Más que tú, contestó vivamente ella. Pero Dios querrá preservarle a usted, señor don Rafael, para que vuelva sano y salvo. Esta conversación ocurría durante la cena, la cual fue muy triste, y después de lo referido, los 4 personajes no dijeron una palabra. Concluida aquella, se verificó la despedida, que fue tiernísima, y por un favor especial, propio de aquella ocasión solemne, los bondadosos padres dejaron solos a los novios, permitiéndoles despedirse a sus anchas y sin testigos para que el disimulo no les obligara a omitir algún accidente que fuera desahogo a su profunda pena. Por más que hice, no pude asistir al acto, y me es, por tanto, desconocido lo que en él pasó, pero es fácil presumir que habría todas las ternezas imaginables por una y otra parte. Cuando Malespina salió del cuarto, estaba más pálido que un difunto. Despidióse a toda prisa de mis amos, que le abrazaron con el mayor cariño, y se fue. Cuando acudimos a donde estaba mi amita, la encontramos hecha un mar de lágrimas. Tan grande era su dolor que los cariñosos padres no pudieron calmar su espíritu con ingeniosas razones, ni atemperar su cuerpo con los cordiales que traje a toda prisa de la botica. Confieso que, profundamente apenado, yo también, al ver la desgracia de los pobres amantes, se amortiguó en mi pecho el rencorcillo que me inspiraba Malespina. El corazón de un niño perdona fácilmente, y el mío no era el menos dispuesto a los sentimientos dulces y expansivos. A la mañana siguiente se me preparaba una gran sorpresa, y a mi ama el más fuerte berrinche que creo que tuvo en su vida. Cuando me levanté, vi que don Alonso estaba amabilísimo, y su esposa más irritada que de costumbre. Cuando ésta se fue a misa con Rosita,
Advertí que el señor se daba gran prisa por meter en una maleta algunas camisas y otras prendas de vestir, entre las cuales iba su uniforme. Yo le ayudé, y aquello me olió a escapatoria, aunque me sorprendía no ver a Marcial por ninguna parte. No tardé, sin embargo, en explicarme su ausencia, pues don Alonso, una vez arreglado su breve equipaje, se mostró muy impaciente, hasta que al fin apareció el marinero diciendo: «Ahí está el coche, vámonos antes que ella venga». Cargué la maleta y en un santiamén don Alonso, Marcial y yo salimos por la puerta del corral para no ser vistos. Nos subimos a la calesa y esta partió tan a escape como lo permitía la escualidez del rocín que la arrastraba y la procelosa configuración del camino. Si para caballerías era malo, para coches perverso. Pero a pesar de los fuertes tumbos y arcadas, apretamos el paso, y hasta que no perdimos de vista el pueblo, no se alivió algún tanto el martirio de nuestros cuerpos. Aquel viaje me gustaba extraordinariamente, porque a los chicos toda novedad les trastorna el juicio. Marcial no cabía en sí de gozo, y mi amo, que al principio manifestó su alborozo casi con menos gravedad que yo, se entristeció bastante cuando dejó de ver el pueblo. De cuando en cuando decía: «Y ella, tan ajena a esto, ¿qué dirá cuando llegue a casa y no nos encuentre?». A mí se me ensanchaba el pecho con la vista del paisaje, con la alegría y frescura de la mañana, y sobre todo con la idea de ver pronto a Cádiz y su incomparable bahía poblada de naves, sus calles bulliciosas y alegres, su caleta, que simbolizaba para mí en un tiempo lo más hermoso de la vida, la libertad, su plaza, su muelle y demás sitios para mí muy amados. No habíamos andado 3 leguas cuando alcanzamos a ver 2 caballeros montados en soberbios alazanes, que viniendo tras nosotros se nos juntaron en poco tiempo. Al punto reconocimos a Malespina y a su padre, aquel señor alto, estirado y muy charlatán, de quien antes hablé. Ambos se asombraron de ver a don Alonso, y mucho más cuando éste les dijo que iba a Cádiz para embarcarse. Recibió la noticia con pesadumbre el hijo, mas el padre, que según entonces comprendí, era un rematado fanfarrón, felicitó a mi amo muy campanudamente, llamándole flor de los navegantes, espejo de los marinos y honra de la patria. Nos detuvimos a comer en el parador de Conil. A los señores les dieron lo que había, y a Marcial y a mí lo que sobraba, que no era mucho. Como yo servía la mesa, pude oír la conversación, y entonces conocí mejor el carácter del viejo Malespina, quien si primero pasó a mis ojos como un embustero lleno de vanidad, después me pareció el más gracioso charlatán que he oído en mi vida. El futuro suegro de mi amita, don José María Malespina, que no tenía parentesco con el célebre marino del mismo apellido, era coronel de artillería retirado. Y cifraba todo su orgullo en conocer a fondo aquella terrible arma y manejarla como nadie. Tratando de este asunto, era como más lucía su imaginación y gran desparpajo para mentir. Los artilleros, decía sin suspender por un momento la acción de engullir, hacen mucha falta a bordo. ¿Qué es de un barco sin artillería? Pero donde hay que ver los efectos de esta invención admirable de la humana inteligencia es en tierra, señor don Alonso. Cuando la guerra de Rosellón, ya sabe usted que tomé parte en aquella campaña y que todos los triunfos se debieron a mi acierto en el manejo de la artillería. La batalla de Masdeu, ¿por qué cree usted que se ganó? El general Ricardos me situó en una colina con 4 piezas, mandándome que no hiciera fuego sino cuando él me lo ordenara. Pero yo, que veía las cosas de otra manera, me estuve callandito hasta que una columna francesa vino a colocarse delante de mí, en tal disposición que mis disparos podían enfilarla de un extremo a otro. Los franceses forman la línea con gran perfección. Tomé bien la puntería con una de las piezas, dirigiendo la mira a la cabeza del primer soldado. ¿Comprende usted? Como la línea era tan perfecta, disparé y ¡zas! La bala se llevó 142 cabezas, y no cayeron más porque el extremo de la línea se movió un poco. Aquello produjo gran consternación en los enemigos, pero como estos no comprendían mi estrategia ni podían verme en el sitio donde estaba, enviaron otra columna a atacar las tropas que estaban a mi derecha. Aquella columna tuvo la misma suerte, y otra, hasta que se ganó la batalla. Es maravilloso, dijo mi amo, quien, concediendo la magnitud de la bola, no quiso, sin embargo, desmentir a su amigo. Pues en la segunda campaña al mando de la Conde de la Unión, también escarmenté de lo lindo a los republicanos. La defensa de Boulogne no nos salió bien, porque se nos acabaron las municiones. Yo con todo hice un gran destrozo,
cargando una pieza con las llaves de la iglesia. Pero estas no eran muchas, y al fin, como un recurso de desperdición, metí en el anima del cañón mis llaves, mi reloj, mi dinero, cuantas barajitas encontré en los bolsillos y por último hasta mis cruces. Lo particular es que una de estas fue a estamparse en el pecho de un general francés, donde se lo quedó como pegada y sin hacerle daño. Muchas gracias a todos por participar.